En un instante de caos absoluto, cuando la vida de una mujer y su bebé pendían de un hilo, un perro, con su agudo instinto y valentía silenciosa, sería la única esperanza capaz de desvelar un peligro invisible y salvarlas en el último segundo. Los ojos de Carolina se abrieron desmesuradamente, el miedo corriendo por sus venas como una corriente eléctrica. El perro pastor alemán, Max, comenzó a ladrarle con tal furia que el sonido resonó en sus oídos, penetrante, incesante. Ella retrocedió, apretando instintivamente su vientre con ambas manos, buscando proteger lo más valioso que tenía. Por favor, hazlo callar, suplicó, la voz temblorosa, ahogada por la angustia, mientras sus ojos recorrían la sala, en busca desesperada de ayuda que nunca llegaba. Pero Max no cedía. Sus músculos estaban tensos, su cuerpo rígido como una espada, sus dientes apenas visibles, los ojos fijos en ella con una intensidad aterradora, como si viera algo que los demás no podían percibir. El agente Esteban se giró hacia sus compañeros de seguridad, buscando respuestas en sus rostros, pero no las encontraba. Él conocía bien a Max. El animal no ladraba sin razón. Estaba entrenado para detectar amenazas, drogas, explosivos. Pero esto era diferente. Algo en el aire había cambiado. La atmósfera, pesada, cargada de tensión, se había vuelto casi insoportable. ¿Será que esta mujer está ocultando algo ilegal? Podría ser una amenaza real, pensó, frunciendo el ceño mientras observaba a Carolina, quien ya palidecía visiblemente. Uno de los oficiales, un hombre alto, de rostro severo, se acercó a la mujer con cautela, su tono firme como una orden que ella no podía ignorar. Señora, necesitamos hacerle unas preguntas, dijo, con una mirada fija que no dejaba lugar a dudas. Carolina, ahora claramente aterrada, comenzó a balbucear, su voz quebrada por el miedo. No entiendo. No he hecho nada, su respiración se volvía cada vez más difícil, como si el pánico la ahogara. Los murmullos entre los pasajeros se dispararon, como una ola que sube sin control. Algunos la miraban con desconfianza, otros con preocupación, pero todos compartían la misma pregunta, ¿qué estaba sucediendo? Esteban se quedó allí, inmóvil, los pensamientos acelerados, confuso. ¿Era todo un malentendido, o Max había detectado algo que los demás no podían percibir? Decidió confiar en su compañero de cuatro patas, aunque algo dentro de él sentía que esto podría cambiar sus vidas para siempre. Tenemos que llevarla a revisión secundaria, ordenó con firmeza. Dos agentes se acercaron a la mujer, que temblaba visiblemente, su cuerpo nervioso mientras la escoltaban hacia una sala de revisión privada. Por favor, no sé qué está pasando, murmuró ella, casi sin poder articular palabra. Esteban la siguió de cerca, pero lo que realmente le inquietaba era el perro. Max, fuera de la sala, se mantenía al borde de la puerta, rascando con desesperación, como si supiera algo que Esteban aún no entendía. La revisión comenzó. Cada prenda que le retiraban parecía acelerar el latido de su corazón, el sudor cubriendo su frente. Mientras tanto, el escáner corporal se preparaba. La oficial que la atendía, con una voz suavizada por la preocupación, le hizo una pregunta que la mujer contestó de inmediato. ¿Tiene alguna condición médica que debamos saber? Carolina, visiblemente nerviosa, no tardó en responder. Solo estoy embarazada de 7 meses. Eso es todo. Pero su respuesta, más que aliviar las tensiones, solo sembró más dudas en el aire. Estaba aterrada, sí, pero no por esconder algo, sino por el terror palpable que recorría cada uno de sus gestos. Max no dejaba de ladrar. Su comportamiento era extraño, frenético. Estaba inquieto, sus ojos clavados en la puerta, como si percibiera que algo estaba a punto de suceder. La tensión era insoportable. Y entonces, el grito. Un pequeño y breve gemido escapó de los labios de Carolina, su rostro se contrajo de dolor y sus manos se aferraron a su vientre con fuerza. Algo está mal, susurró entre jadeos, el terror reflejado en cada palabra. En ese instante, el mundo pareció congelarse. Nadie se movía, el aire se volvía espeso, y el tiempo, el cruel tiempo, parecía detenerse. Llamen a los paramédicos, ahora, ordenó Esteban, el miedo encajado en su pecho como un peso imposible de soportar. Carolina se dejó caer en una silla cercana, su respiración cada vez más errática, su cuerpo temblando como si estuviera a punto de romperse. Fuera de la sala, Max ladraba sin descanso, un ladrido desesperado, feroz. Ya no era una alerta. No. Era un grito de angustia, como si supiera que el tiempo se les estaba escapando de las manos. ¿Está dando a luz?, preguntó uno de los oficiales, su rostro palideciendo por la gravedad de la situación. No. Es demasiado pronto, gimió Carolina, su voz quebrada por el dolor.
Ayúdenme, por favor, suplicó, las lágrimas recorriendo su rostro. El equipo de emergencias irrumpió en la sala, como una tormenta de acción. El paramédico principal se arrodilló junto a ella, con calma, pero con la urgencia que solo las vidas en juego podían generar. Tranquila, vamos a llevarte al hospital ahora mismo, dijo, pero sus palabras parecían vacías frente a lo que sucedía. Esteban sentía como si su corazón estuviera a punto de salirse de su pecho. Ya no se trataba de una cuestión de seguridad. Ahora había dos vidas en juego. Y la situación se volvía cada vez más peligrosa. Mientras preparaban la camilla, Max, como un rayo, se lanzó hacia adelante, olfateando el aire con una intensidad aterradora. Esteban no notó. El perro no se calmaba. Y algo en su instinto le decía que aún había más por descubrir. El paramédico que palpó el abdomen de Carolina se detuvo en seco. Su rostro se puso pálido, su mirada, de horror absoluto. Esto no es solo un parto prematuro, murmuró, su voz llena de gravedad. Algo está muy mal aquí. El pánico se desató. Por favor, solo salven a mi bebé, rogó Carolina, las lágrimas empapando su rostro mientras la angustia le ahogaba. Y en ese preciso instante, la peor de las noticias llegó. Tiene una ruptura interna, anunció otro paramédico con el rostro serio y sombrío. Si no la operamos de inmediato, ni ella ni el bebé sobrevivirán. La vida de ambos pendía de un hilo. El caos en el aeropuerto era indescriptible. Gritos estruendosos, pasos acelerados, personas corriendo en todas direcciones. Era un torbellino de angustia y desesperación, un desfile de almas perdidas que huían de lo que no podían entender. En medio de todo ese ruido, Esteban no podía pensar en nada más que en una sola cosa, salvar vidas. No había espacio para nada más. Cada segundo contaba, y en ese preciso instante, el tiempo no significaba nada más que llegar a la ambulancia, llegar a la salvación. Corrieron entre los pasillos abarrotados, como sombras apresuradas, sorteando pasajeros que observaban con horror lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Max, el fiel compañero de Esteban, movía sus patas ágiles con rapidez, esquivando obstáculos con una destreza única, mientras sus ojos no se apartaban de Carolina, la mujer que luchaba por mantenerse consciente. El perro, normalmente tan calmado, estaba tenso, con los músculos duros como acero, reflejando en su cuerpo la furia de una preocupación feroz. Resiste, ya casi llegamos, le susurraba uno de los paramédicos a Carolina, su mano apretada en la de ella, mientras la mujer, pálida y consumida por el dolor, solo podía aferrarse a lo último que le quedaba, la esperanza. Esteban sentía como si un nudo de terror le apretara la garganta, como si el aire se le hubiera escapado de los pulmones. Si no hubiera sido por Max, nunca habrían descubierto lo que estaba sucediendo. Jamás habrían tenido tiempo de salvarlas. Todo había dependido de él. Max había sido la clave para desvelar la amenaza que, a punto de cobrarle la vida a ambas, se había mantenido oculta en las sombras. Finalmente, lograron llegar a la ambulancia. A duras penas, los paramédicos lograron subir a Carolina, que ya no podía sostenerse por sí misma. Sus fuerzas estaban a punto de colapsar, y la ambulancia arrancó con las puertas cerrándose de golpe. La sirena aulló, un lamento que marcaba el ritmo frenético de un corazón palpitante, que resonaba en los oídos de Esteban como un eco de desesperación. Dentro de la ambulancia, el aire era denso, cargado de una incertidumbre insoportable. Carolina luchaba por respirar, su rostro pálido, y sus ojos, a pesar de la lucha, encontraron los de Esteban. Con un esfuerzo titánico, sus labios murmuraron unas palabras, apenas rompieron el aire. Gracias. Gracias a tu perro. La gratitud en su voz, frágil, quebrada por el dolor, llenó el espacio de la ambulancia de una emoción tan densa que parecía impedir que alguien pudiera respirar. Max, quien había estado en silencio todo el tiempo, escuchó esas palabras y, como si comprendiera cada uno de los sentimientos de su dueña, soltó un pequeño gemido. Fue suave, casi imperceptible, pero cargado de una profunda conexión. Esteban acarició el lomo de su perro con una ternura que nunca antes había sentido, la mano temblorosa, reconociendo en ese instante todo lo que significaba aquel ser fiel. Buen trabajo, compañero. Las puertas se cerraron, y el mundo pareció detenerse por un segundo. La ambulancia partió, llevándolos al hospital, pero en ese momento, el tiempo ya no era importante. Las horas que siguieron parecían interminables. La espera se convirtió en una tortura para Esteban y Max, quienes permanecían sentados, observando la puerta del hospital. El perro, finalmente más tranquilo, levantaba las orejas ante cada sonido que llegaba desde el interior, como si percibiera lo que su dueño no podía. Esteban sentía cómo la ansiedad se apoderaba de ambos con cada minuto que pasaba, cada segundo que se les escapaba como arena entre los dedos.
Finalmente, un médico apareció, con el rostro grave, casi imperturbable. Esteban sintió que su corazón se aceleraba, temiendo lo peor. La mirada neutral del doctor lo dejó en suspenso, hasta que, como un rayo que atraviesa una nube oscura, el médico esbozó una leve sonrisa. Ambos están fuera de peligro, dijo, y las palabras se sintieron como un peso que caía del aire. La madre y el bebé están estables. Un suspiro colectivo salió de los labios de Esteban, un suspiro largo, pesado, como si todo el miedo acumulado durante esas horas hubiera quedado finalmente liberado. Gracias a Dios, murmuró, la voz quebrada por la emoción. Max movió la cola, tímidamente, pero esa pequeña señal fue suficiente para mostrar el alivio que ambos sentían. El médico, sin embargo, continuó, con una gravedad renovada. Hubo una ruptura interna que no se había detectado en el primer momento. Si no la hubiéramos atendido justo a tiempo, no lo habrían logrado. El aire se volvió espeso de nuevo. La amenaza invisible que había estado a punto de arrebatarles todo volvió a hacer su presencia palpable. Esteban, agotado, se dejó caer en el banco, sintiendo como su corazón seguía latiendo con fuerza, como si nunca pudiera calmarse después de lo que acababan de vivir. Entonces, una enfermera se acercó, con una pequeña nota escrita a mano. Era de Carolina. Esteban la tomó con manos temblorosas, el pulso aún acelerado, y leyó lo que decía: solo díganle al perro que es mi ángel. Un silencio profundo se instaló entre ellos. La nota, tan simple, tan cargada de una gratitud tan pura, era todo lo que Carolina podía ofrecer en ese momento. Sin embargo, en esas pocas palabras residía todo el peso de una vida salvada. Max, el héroe callado, había hecho lo que pocos seres humanos podrían hacer. Había salvado 2 vidas, sin esperar nada a cambio. Sin ningún reconocimiento, solo el amor incondicional de un compañero fiel. La historia de Max y Esteban es un recordatorio profundo de que la lealtad y el valor no siempre vienen en formas humanas. A través de los ojos de un perro, encontramos la capacidad de reconocer el peligro, de percibir lo invisible y de actuar sin reservas, incluso cuando los seres humanos están consumidos por el miedo. Max no solo salvó vidas, sino que también enseñó el verdadero significado de la conexión inquebrantable, donde el instinto y el amor se combinan para cambiar el destino de 2 vidas. En momentos de caos y desesperación, a veces son los gestos más sencillos, como la fidelidad de un perro, los que marcan la diferencia. Nos recuerda que el valor no siempre se mide en grandes hazañas, sino en las pequeñas decisiones diarias que, aunque calladas, tienen el poder de salvarnos. La historia de Max nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el coraje y la capacidad de actuar sin esperar nada a cambio. Si te gustó esta historia, no olvides compartirla con tus amigos y suscríbete a nuestro canal Historias de Justicia. Tenemos una historia nueva todos los días. Hasta la próxima.